Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Todos los temas que se refieren a la palabra del Señor son importantes, pero hoy hablaremos de quién es un verdadero israelita, quién es un verdadero hijo de Dios, quién es hoy un verdadero adventista. Hablaremos primeramente en Éxodo 19, 5 y 6 para ir comprendiendo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo el Señor a Moisés. Cuando dice que seremos su especial tesoro, es que si guardamos nosotros los 10 mandamientos, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, entonces seríamos, ellos en aquel entonces serían su especial tesoro. Hoy nos está diciendo a nosotros, si ustedes guardan mi pacto, guardan mi ley, serán mi especial tesoro. Fíjense qué hermoso eso, ser predilectos de Dios entre los del mundo. Pero Dios no ha elegido a unos sí, a otros no. Él nos pone la opción ahí de que elijamos. Dice, si guardas mi pacto, tú serás mi especial tesoro. Y aquí cuando también dice, seréis un reino de sacerdotes, no está hablando que seamos sacerdotes como los católicos, que se dicen sacerdotes. Sacerdotes significa, se está refiriendo a los hombres en aquel entonces y hoy también, que los hombres, padres de familia, sean guardianes de sus hijos para que vivan en una vida espiritual, para que los guíen por un camino espiritual. A eso se refiere cuando dice sacerdotes. Y dice y gente santa, gente apartada del mundo, no de las personas, sino del mundo, de lo que hacen las personas que viven en el mundo, de los que viven en la carne, no en el espíritu. A eso se refiere. Entonces el Señor está diciendo que si guardamos su pacto, seremos su especial tesoro. Y el pacto son los 10 mandamientos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí estamos leyendo el capítulo 19 y el contexto de todo esto es que el pueblo de Israel llegó al Sinaí, al monte Sinaí, y ahí Moisés subió al monte para que Dios le diera la ley, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, y está enseguida de lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel fue el depositario de la ley de Dios en el Viejo Testamento. Y ahora, en este tiempo, desde 1844, Dios eligió al pueblo adventista para que fueran depositarios de la ley y exaltaran su ley, levantaran de nuevo el sábado, porque Dios sabía que el hombre, el ser humano, iba a olvidar la ley de Dios. Y sobre todo el cuarto mandamiento que dice acuérdate. Por eso empieza con la palabra acuérdate, porque Dios sabía que la humanidad olvidaría la ley de Dios. Dice, acuérdate del día sábado para guardarlo y santificarlo. O sea, acuérdate para apartar el día sábado porque es para mí, dice el Señor, y quiero estar en comunión contigo todo ese día. Todos los días debemos de buscar al Señor, pero especial el sábado porque Dios apartó el día sábado, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 2, 2 y 3. Entonces, así como el pueblo judío, los israelitas fueron elegidos para depositar la ley de Dios, en este tiempo Dios levantó al pueblo adventista para hacer lo mismo. Entonces vamos a leer Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 al 29. Dicen, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, fíjense lo que dice aquí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Cuando dice aquí, cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando somos bautizados en Cristo, no quiere decir que cuando nos sumergen en el agua y el pastor dice, en el nombre de Jesucristo, no quiere decir que ya somos hijos de Dios, quiere decir que a la hora de bautizarnos solamente es un acto público para declarar que nosotros nos ponemos del lado de Cristo, no de Satanás. Para ser hijos de Dios, para ser un verdadero
adventista en estos tiempos, en aquel tiempo un verdadero israelita, tenía que nacer del Espíritu. El Espíritu, el poder de Dios es quien transforma a la persona y entonces es cuando empezamos a ser hijos de Dios. No es porque nos bautizaron en el nombre de Cristo solamente como palabras, sino tiene que ser espiritualmente. Cuando dice revestidos de Cristo, quiere decir que su Espíritu está obrando en nosotros y entonces Cristo nos reviste, nos pone sus vestidos de justicia y nos hace sus hijos. Entonces dice: y si vosotros sois de Cristo, cuando hemos nacido de nuevo y cuando somos revestidos de Cristo, cuando Él nos da su vestido de justicia y nos cubre, entonces dice aquí: ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Si nosotros nacemos de nuevo, somos de alguna manera simbólicamente hijos de Abraham. Y entonces seremos salvos para ir a la vida eterna en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Gálatas 6:15 y 16. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es nacer en el Espíritu. Cuando no conocemos a Dios, vivimos en la carne. Y cuando Dios llega a nuestra vida, Él nos dice: yo puedo transformarte, te doy mi poder y te doy mi espíritu y entonces nacerás de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, el nacimiento en el Espíritu. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la circuncisión era circuncidar el prepucio del pene y era un pacto con Dios para decirse que eran del pueblo de Dios. Pero si el Señor aquí dice: si te circuncidas o no, eso es lo que no importa, eso no es lo que importa es que nazcas de nuevo, es que mi espíritu te transforme. Dice el Señor: aquí no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación, sino que nazcas del Espíritu, dice el Señor. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? A nacer de nuevo, a nacer en el Espíritu, a permitir que Dios nos transforme. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios son todos aquellos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son todos aquellos que permitan que Dios los transforme con su espíritu. Ese es un verdadero judío, un verdadero israelita, un verdadero adventista. Entonces tenemos que nacer de nuevo, no solamente porque nos hemos bautizado, quiere decir que ya estamos salvos. Eso es falso. Decir yo creo en Cristo y soy salvo, eso es falso. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que permitir que Dios nos transforme, que nos dé su poder para ser transformados. Así que un verdadero israelita, judío o adventista tiene que nacer de nuevo. Solamente esas personas serán salvas. Vamos a leer Romanos 9, 6 al 8. Es muy sencillo entender la palabra del Señor. Si le entregamos nuestra voluntad al Señor, Él nos dará su poder y podremos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee por medio del Espíritu Santo. Antes de hacer yo cada video, porque no lo hago así al aventón, antes de hacer cada video, yo le pido al Señor que me enseñe, que me guíe, que me dé su espíritu, que me ilumine para poder entender la Biblia. Y Dios le da el espíritu a las personas que le obedecen, porque si Dios ya dejó por escrito lo que tenemos que hacer, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Obedecer la ley de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios ordena, entonces Él nos da su espíritu y podemos entender su palabra. Todo es un proceso para cada quien, pero lo importante es, primeramente, ir a la palabra del Señor, conocer a Dios por medio de su palabra, y Él nos irá preparando, Él nos irá dando a entender qué sigue, qué paso sigue. Y tú empezarás a mirar el progreso en el Espíritu. Entonces, es muy importante que comprendamos que para que Dios nos pueda bendecir con su espíritu tenemos que obedecerle, estar dispuestos a obedecerle. Si nosotros no queremos obedecer lo que Dios está diciendo en su palabra, Él tampoco nos dará su espíritu. Eso es muy importante conocer. Romanos 9, 6 al 8. 9, 6 al 8.
Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, no es que la palabra de Dios, la Biblia mienta, la Biblia es clara y la Biblia es verdad. Dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, está muy claro aquí. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, no porque se circuncidaran, ya eran israelitas. Aquí está el Señor diciendo, no porque te circuncides, ya eres israelita. Para ser israelita verdadero, tienes que nacer de nuevo. Tienes que permitir que yo te dé mi espíritu para que seas transformado. Y entonces serás un israelita verdadero. Dice, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es como si hoy dijéramos, no todos los que se dicen ser adventistas son adventistas. De hecho, no lo son, no lo somos. En el pueblo de Dios, en el pueblo adventista, la gran mayoría no son adventistas verdaderos. Son pocos. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En aquel entonces le está diciendo al pueblo de Israel. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía 2 hijos, Ismael, que es nacido de la carne. A Ismael nunca le importó la vida espiritual, nunca le importaron las cosas de Dios. E Isaac era una persona espiritual, era una persona que buscaba a Dios, el segundo hijo de Abraham. Por eso dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham, o sea, porque uno era Ismael y el otro era Isaac, son todos hijos de Dios. O sea, los hijos de Ismael vivieron según la carne y los hijos de Isaac dispusieron su vida para servir al Señor. Eran espirituales, no todos, pero había descendencia espiritual ahí. En Isaac te será llamada descendencia. O sea, está diciendo, así como Isaac era espiritual, así yo quiero que todos mis hijos permitan que yo les dé mi espíritu para que nazcan de nuevo. Es muy sencillo, como les digo, entender la palabra del Señor, pero si no estamos dispuestos a ser obedientes con Él, Él tampoco nos puede dar su poder. Y dice, esto es, no los que son según la carne, así como les dije ahorita, Ismael vivía según la carne, él le daba placer al cuerpo, él hacía lo que le daba la gana, él tuvo las mujeres que quiso, él hizo con su vida lo que le dio pues su regalada gana, como decimos nosotros. Pero Isaac no, Isaac hacía la voluntad del Señor. Por eso dice el Señor aquí, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Fíjense qué claro está, Dios, sino que los que son según la promesa son contados como descendientes. Entonces la promesa para Abraham era, Dios le dijo a Abraham que le daría, le dijo, sal y cuenta las estrellas. Y Abraham volteó al cielo y miró y dice, ¿cuántas estrellas ves? Dice, así será tu descendencia. Y tu descendencia vendría de un hijo que Dios le daría. Pero Abraham se desesperó y quiso ayudar a Dios. Y Sara le sugirió que tuviera intimidad con la sierva, con Agar, y de ahí nació Ismael, porque él se desesperó porque pasaban los años y Dios no cumplía la promesa. Dios obra en el momento justo, no cuando nosotros queremos, y Abraham quiso ayudar a Dios según esto, pero Ismael no era el hijo que Dios le estaba prometiendo, era Isaac. Por eso de Ismael no vendría la descendencia de Abraham, sino de Isaac. Porque Dios sabía que si en este caso tuvo a Ismael, sabía que a Ismael no le interesaría la vida espiritual. Por eso el Señor le dijo, tiene que ser de un hijo que yo te estoy prometiendo. Y Isaac sí era espiritual. Así que Dios nos está pidiendo que nosotros seamos seres espirituales, que nosotros tengamos el deseo de conocerle. Y si tú le das la oportunidad al Señor de conocerle, no te vas a arrepentir. Dios lo único que quiere es protegerte, bendecirte, darte vida eterna. Dios quiere que vivas en un paraíso. Dios quiere cumplir su palabra con nosotros. Porque Él, cuando puso a Adán y Eva, al principio, que cuando creó Dios con sus propias manos, creó a Adán, y después de una costilla sacó a Eva, Dios lo puso en un paraíso, en un hermoso campo lleno de flores, de animales hermosos. De ahí todo era perfecto, el clima era perfecto, todo era bello. Y Dios quiere cumplir esa palabra. Si en aquel entonces Satanás entró y hizo caer en pecado a Adán y Eva, y Dios tuvo que sacarlos del paraíso por la desobediencia, ahora Dios está dispuesto y Él siempre ha querido que sus hijos estén viviendo de manera
correcta, en paz, en armonía con su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Guardar los 10 mandamientos. Aún en la nueva tierra seguiremos guardando la ley de Dios, porque la ley de Dios refleja el carácter de Él. En Isaías 66, 22 y 23, vamos a leerlo, porque siempre les digo, no me crean a mí, vayan a la Biblia y corroboren lo que yo les leo. Pídenle al Espíritu Santo al Señor para que los guíe la verdad. Y entonces el Señor, si ustedes de verdad quieren amar a Dios, obedecerle, Dios les dará su espíritu para que ustedes puedan comprender la palabra del Señor. Y Dios pondrá en ustedes la verdad. Dice el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de Satanás, libre de este mundo de maldad. Dios quiere apartarte para Él. Por eso dice que tenemos que ser gente santa. Santa significa apartado, no quiere decir, muchas personas piensan que santo es alguien que no rompe un plato, que siempre está así quietecito y soy bueno. No, santo significa apartado del mal, apartado de lo que a Satanás le gusta, le agrada, porque Satanás es ¿cómo iba a decir? De él viene el pecado y él quiere que la gente peque, para que se pierda, para que no conozca a Dios, para que no sepan las maravillas que Dios tiene preparada para las personas. Dice Isaías 66, 22 y 23, porque les acabo de decir que en la nueva tierra, en el paraíso que Dios tiene preparado para todos sus hijos, la ley seguirá siendo nuestra regla de conducta, porque Dios quiere que vivamos felices, y el pecado lo que hace es que nos hace infelices y a fin de cuentas nos llevará a la muerte eterna. Por eso seguirá siendo eterna. La ley de Dios es eterna como Dios es eterno. Dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, o sea, cuando regresemos aquí a este planeta ya renovado después del milenio que estaremos en el cielo, que yo hago, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia. ¿Cuál es la descendencia? La que nace en el Espíritu, la que le entrega el corazón al Señor, la que le entrega la mente para ser transformados. Esa es la descendencia de Abraham. Aquellos que den su vida completa a Dios para que nos pueda transformar. Dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Miren qué hermosa promesa. Yo quiero estar ahí, yo quiero tener esa experiencia de vivir eternamente en ese paraíso, en la presencia de mi Creador. Así que te invito a que conozcas al Señor, te invito a que seas un verdadero adventista, a que seas un verdadero israelita, porque no importa que nosotros nos hayamos bautizado en la iglesia adventista, importa que nosotros nos dejemos circuncidar el corazón, porque antes era la circuncisión en el prepucio del pene, en el pueblo judío, pero ahora la circuncisión debe ir en el corazón, o sea, permitir que Dios entre en nuestro corazón y que nos dé su espíritu para que nos transforme. Ahora el nuevo pacto con Dios es siempre ha sido guardar la ley de Dios, siempre desde el Edén. Siempre ha sido guardar la ley, porque el universo se rige a través de esa ley. Y también el pacto con Dios hoy con nosotros es guardar su ley, creer en el sacrificio de Cristo Jesús para ser salvos. Si yo creo en Jesús, que Él murió por mí, que su sangre es suficiente para que yo sea salva, yo lo creo. Y si yo lo creo, entonces le digo, Señor, yo creo en ti, dame tu poder, dame tu espíritu, transfórmame para que yo pueda ser un verdadero hijo tuyo. Ese es un verdadero israelita, ese es un verdadero adventista. Así que espero que esto les ayude en su vida espiritual, como siempre les digo, porque es importante conocer la verdad. La verdad nos hará libres, la verdad nos dará en nuestra conciencia la paz, el gozo, la seguridad que estamos yendo por el camino correcto. Y es Dios quien te irá guiando, es Dios quien te irá diciendo un paso más, un paso más, un paso más. Y cuando tú veas que estás creciendo en la fe, cuando tú veas que estás creciendo en el amor, cuando tú veas que estás creciendo en hacer la voluntad del Señor, cada vez que vayas aumentando tu fe, y eso te lo da Dios, porque todo viene de Dios, cada vez que vaya aumentando tu fe,
tú te irás sintiendo con más deseos de estar en el cielo, con más deseos de regresar a esta tierra después del milenio, con más deseo de vivir en la presencia del Creador. Es muy bonita la palabra del Señor, te invito a que la leas, léela diariamente, un capítulo, lee diariamente, pídele al Señor su espíritu, dile que te ayude a entender su palabra y Él te guiará, Él te hará saber lo que dejó por escrito y te preparará para cuando Cristo venga, te puedas ir con Él. Si mueres en el proceso, Dios te resucitará, porque dice el Señor que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y yo le creo. Si Dios dice una cosa, créele. Y para conocer a Dios, siempre les digo, lean la Biblia, porque por medio de la Biblia es que conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, nos daremos cuenta que todo lo que Él dice y todo lo que Él promete, lo cumplirá, porque lo ha hecho conmigo, y siempre digo también eso, no siempre, pero la gran mayoría de las veces lo digo. Yo he experimentado la presencia del Señor. Yo entiendo lo que dice el Señor en su palabra. Yo entiendo lo que Dios quiere de mí. Él me dice, Connie, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón es la mente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? La vida eterna, la que nos lleva a la felicidad, la que nos lleva al paraíso. Dios quiere que seamos felices y Él quiere que lo seamos desde aquí de la tierra. Por eso les digo, conozcan al Señor, denle la oportunidad. Y cuando hagan eso, entonces Dios los iluminará. Saben, les voy a decir por último esto que va a pasar dentro de muy poco, muy poco, muy poco. Cuando les digo muy poco, estoy hablando de muy poco. Va a pasar que Dios dice que la tierra será llena de la gloria del Señor. Los hijos de Dios seremos iluminados. Si yo estoy ahí en ese momento, si Dios permite que yo esté viva, Dios iluminará nuestro rostro. La gente, el mundo entero mirará como los hijos de Dios seremos iluminados literalmente. Nuestra cara será iluminada con el poder del Señor. Vivirá el Espíritu de Dios en nosotros y seremos iluminados. Y el mundo entero mirará la gloria del Señor en esa tierra. Y muchos vendrán, saldrán de Babilonia, saldrán de la confusión. Dice Apocalipsis 18, vamos a leerlo porque ese versículo me encanta. Apocalipsis 18 dice, 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia, de la confusión, de las denominaciones falsas, de la mentira. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Porque todas las iglesias, y tristemente también en la iglesia adventista, ya hay mucho babilónico, pero eso no quiere decir que la iglesia adventista no sea la iglesia que Dios levantó. Es la iglesia que Dios eligió para depositar su ley y que pudiéramos exaltar su ley. Y dice, para que no sean partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Las plagas caerán sobre las personas que no obedezcan la ley de Dios, que no guarden el sábado, pero guardar el sábado de manera espiritual, no de manera legal, sino espiritual. Cuando hemos nacido de nuevo, que el Espíritu nos ha transformado, entonces guardamos el sábado de manera espiritual, no de manera legal. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Por favor, dale la oportunidad a Dios, conócele, enamórate de Él y le vas a obedecer con todo el deleite, con todo el gozo de tu ser. Y eso te llevará a la vida eterna. Los dejo con esto. Espero con todo mi corazón que el Espíritu de Dios impacte tu corazón, tu mente, y que tú le permitas. Abre el corazón, dice el Señor en Apocalipsis 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3. 3:20, dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está en tu corazón, Él te está hablando. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Dios siempre está llamando al ser humano, siempre le está llamando. Cuando sientas ese algo en el corazón, permítele al Señor entrar. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, permítele entrar, abre la puerta solamente tiene la manera de abrirse por dentro. Dios no puede entrar a la fuerza.
Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener una vida íntima contigo, una vida, cuando hablo de íntima, quiero decir una vida cerca de Él, unido a Él. Él te dará su espíritu y tú podrás sentir la presencia del Señor 24/7. Pero para eso debemos de abrir la puerta del corazón, para que Dios obre en nosotros. Y entonces deseemos que Él esté siempre en nuestra vida. Si tú no le permites entrar a Dios, te perderás. Si tú no le permites entrar, no le puedes conocer. Si tú no le permites a Dios que obre en ti, serás destruido. Porque Dios no quiere destruir al ser humano, quiere destruir el pecado. Pero si nosotros no queremos dejar de pecado, seremos destruidos. Por favor, permítele entrar al Señor a tu corazón. Que Dios te bendiga y que te ilumine. Es súper bonito conocer la palabra del Señor. Que tengan un excelente día.